flecha, partiendo desde el inicio hasta el final. En este caso mi flecha, o sea mi entalpía, es negativa. Menor a cero, ¿no? Entonces acá yo iba a tener otra reacción, posiblemente C y D. Si yo comparo la energía del inicio, imagínate que este es 100 y este es 40, y acá que sea 50 y acá 100, ¿qué ha pasado? Yo estoy pasando de una energía de 50 a una de 100. Significa que ha ganado energía, o sea, ha ganado calor. Ha habido una transferencia de calor, ¿no? Para que suceda la reacción. En cambio, acá es lo contrario. Yo estoy pasando de 100 y llego a 40. Entonces significa que al final esta reacción me libera calor. Me va a producir energía. ¿Ya? Y esa es la idea de entalpía. Obviamente todos estos procesos son procesos a presión constante. ¿Ya? Para poder calcular la entalpía necesitamos procesos a presión constante. ¿Qué otras dudas tienen de esta parte? Porque prácticamente solamente ustedes están hoy día en el taller. Por eso prefería hacer que fuera como una tutoría. ¿Qué otras dudas tienen quizá en... Ay, profesor, entonces uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Claro, Eh, de acuerdo al perfil, ¿no? Una absorbe y otra libera calor. ya más o menos quería ver eso para adelantarme al siguiente tema. Ujú. Lo que pasa Sí, es que en sí. el siguiente tema van a ver ley de Hess también. Ajá, ley de Hess, algo así, sí se escuchó, ley del... ¿cómo se llama? Sí. Lo que pasa Sí, es que les van a explicar ley de qué es Hess. por ejemplo, acá yo tengo, nosotros hemos visto esto, ¿no? Presión versus volumen. Yo tengo un punto A y yo voy a un punto B. Entonces, si yo voy de A a B de esta forma, ¿qué pasa? Hay un trabajo, ¿no? Hay una variación de energía interna. También hay un calor. Pero si yo voy de A a B de esta forma, hay otro trabajo. Hay otra variación de energía interna y hay otro calor. De estos tres, ¿cuáles son iguales en esos dos casos? Pues sería igual. ¿Hay algo que es igual ahí? ¿El destino final? No, Mm, no. Ah, no tanto. ambos varían. ¿Qué es lo que permanece ahí constante? ¿O todo varía? Esto permanece constante. El medio. La variación de energía interna. No importa el camino que yo tome, yo puedo agarrar, hacer un proceso isócoro y luego bajar por isotérmico. Y la variación de energía interna va a seguir siendo la misma. Eso es lo que se basa la ley de Hess. Claro. Ahí, ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque la variación de energía interna es una función de estado. No importa el camino que tome, sino los puntos iniciales y finales. Entonces, la ley de G se basa en eso, en agarrar puntos iniciales y finales para poder calcular reacciones que no se pueden calcular de manera simple. ¿Y por qué posiblemente no se pueden calcular de manera simple? Porque pueden ser reacciones explosivas, ¿no? O reacciones, por ejemplo, que no se pueden hacer a escala de laboratorio. No sé, por ejemplo, quisiera formar el tetracloruro de carbono. ujú. Quisiera saber cuál es la energía o la variación de entalpía de ese tetracloruro. Entonces yo agarro acá el carbono, agarro el hidrógeno y quiero ver cuánto es la energía de esta reacción. Si absorbe o me libera calor.
En primer lugar, esto es un sólido y esto es un gas. Y esto también va a ser un gas. ¿Cómo hago para que estos dos reaccionen? Yo pongo carbono e hidrógeno y nunca va a reaccionar. ¿Por qué? Porque necesitan condiciones especiales y bastante especiales. Así que para llegar a esto y para medirlo tienes que ser bien preciso todavía. Así que está bien difícil medir esto. Es por eso que se recurre a la ley de Hess. ¿Por qué? Porque yo puedo ir de diferentes maneras, de un punto a otro, ¿no? Yo puedo ir por este camino, luego por acá, quizá caminos conocidos, y al final llegar desde A a B. Y la suma de todos estos caminos es esta diferencia, pues. Es la suma del camino 1, la suma del camino 2, del 3 y del 4. Entonces, con todas esas sumas, yo puedo llegar a lo que me están pidiendo. ¿Ya? Más o menos esa es la ley de Hess. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Y profesor, eso sería lo que tenía la duda. ¿Alguno de tus compañeros que tenga otra duda? Chicos, ¿qué otras dudas tienen? ¿Alguna pregunta que tengan del tema? Quizá tienen dudas en proceso isotérmico. Creo que todavía no llegan a diabático. Todavía no. Ya, adiabático creo que es la siguiente semana con ley de Hess. Bueno, en realidad la siguiente semana creo que es adiabático. Luego tienen la siguiente ley de Hess con su laboratorio y de ahí la que viene es la PC2. Para el proceso adiabático tampoco es tan difícil, porque ustedes tienen que aprender a graficar 3 procesos. Bueno, no solamente los 3, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo tengo este proceso en azul, este es un proceso a volumen constante, ¿no? Isócoro, y se cumplen ciertas cosas. Yo puedo tener este proceso a temperatura constante. Y también por acá puedo tener otro proceso a presión constante. Y me falta uno más, que es el que van a ver la siguiente semana. Proceso adiabático. No hay transferencia de calor. Entonces yo debo saber cómo aplicar la primera ley en cada uno de estos. Esto es un ciclo en sí. Entonces yo puedo saber qué tan eficiente es el ciclo, porque puedo ir desde A, paso al proceso B, paso al proceso C, de D y regreso a A. Y puedo saber cuánto es el trabajo que me realiza todo este proceso. ¿Cuánto es el trabajo? Va a ser el área, pues, ¿no? Ya podría ser el área. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo en un proceso isotérmico? ¿No se acuerdan del trabajo en un proceso isotérmico?
Temperatura constante, entonces, ¿qué se cumple? Que la variación de energía interna es cero. Entonces, delta de U es igual a Q más W, esto es cero. 0 igual a Q más W. ¿Qué más? Entonces, yo puedo decir que acá que el trabajo es igual a menos el calor, o al revés, como quieras. Normalmente se pone que el calor es menos el trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que para este proceso se ingresa calor, pero el gas se expande para que no aumente su temperatura y realiza el trabajo. Entonces, la suma de esos dos debe darme cero. Y es por eso que acá hay una expansión. ¿Cómo se calcula el trabajo? Acá la presión es variable, ¿no? Esto no lo puedo usar acá. ¿Qué tengo que hacer, caballero? Pues tengo que integrar. Y al integrar, el trabajo me sale menos nRT, logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Por ley de gases ideales, porque estamos trabajando con gases, yo sé que esta presión y volumen lo podemos reemplazar por presiones. O sea, esto de acá lo puedo poner acá. Si me dan volúmenes, trabajo con volúmenes. Si me dan presiones, con presiones. Sí se puede. ¿Qué se cumple para el proceso isócoro? ¿Mm? ¿Qué se cumple en los isócoros? Tu trabajo es igual a cero. Claro, ahí no hay trabajo, pues. ¿Por qué? Porque no hay variación de volumen. Y la variación es igual al calor. Así es. Y como no hay variación, cero. Entonces acá pones eso. Entonces, acá directamente es la variación de energía interna es el calor. Y esto es un sistema bastante común. Si yo tengo acá un recipiente y esto está a 20 grados y pasa el recipiente a 70, ¿por qué ha aumentado la temperatura? Porque seguramente ha habido una transferencia de energía, calor, ¿no? Lo que haces cuando hierves agua. Bueno, hervir en sí no. Pero si la tetera estuviera o el hervidor estuviera totalmente cerrado, tú lo estás calentando, es por eso que aumenta su temperatura. ¿Ya? Pero hervir agua es un proceso a presión constante. ¿Por qué? Mientras acá está hirviendo el gas y empieza a subir la temperatura, entonces la presión va a empezar a aumentar un poquito. ¿Por qué? Porque va a empezar a generarse acá vapor. Y este vapor, de acuerdo a la temperatura, va a empezar a ganar presión, ya porque no se va a condensar. Entonces, ese no es un proceso a presión constante, por eso acá yo no puedo hallar entalpía. Y para mi último caso, que sería el morado, acá yo usé varias cosas. Esto se cumple para cualquier proceso. Y acá hablamos recién de la entalpía y esto se calcula como NSP delta de T. Solamente esto es para proceso isobárico, ¿eh? Solamente eso es para proceso isobárico. Para ningún otro proceso vamos a usar eso. Después, ¿qué me faltaría? Me faltaría proceso adiabático. Entonces, ¿qué se cumple en un proceso adiabático? Que esto es cero. Entonces, la variación de energía interna es igual al trabajo que realiza el gas. Esto es un proceso bastante aplicado. ¿En qué? Por ejemplo, en los motores, ¿no? ¿Por qué? Porque el pistón se mueve tan rápido que cuando estalla el gas e impulsa,
este gas no tiene tiempo para transferir el calor. Eso sería de manera ideal, ¿no? Acá lo que pasa es que este gas empieza a ejercer presión, ¿no? Y empuja el pistón. Y al aumentar el volumen del gas, este gas se enfría. Y al enfriarse ya se puede volver a comprimir. Y así empieza otra vez el ciclo. Ya, pero el tema acá es que la transferencia, en este caso la transferencia es mínima. ¿Por qué? Porque el motor empieza a absorber calor, pues, ¿no? ¿Qué calor? El calor que está acá. Parte de ese calor se absorbe el motor. ¿Cuándo va a dejar de absorber calor? Cuando la temperatura de esta caja sea la misma que la temperatura del estallido, más o menos. Y a partir de ahí se va a mantener a una temperatura más o menos constante, ¿no? Para que pueda trabajar. ¿Qué propiedades hay? La ecuación de Poisson. ¿Y de qué depende este lambda? Lambda gamma, ¿no? Del tipo de gas que tenga, del Cp y del Cv del gas. ¿Ya? Y hay varias ecuaciones más, pero con esa creo que es suficiente. Más o menos eso es lo último que van a ver de termodinámica. Ya cuando lleguen fisicoquímica van a ver segunda ley, eh, motor, ciclo de Carnot y varias cositas más. Todo lo que vean en entalpía, dime. Sí, dime. ¿Qué profesor? Es en mi casa. Entonces, mira, todo lo que veas acá en este tema de entalpía te va a servir para después, sobre todo para inorgánica. ¿Por qué? Porque normalmente acá ustedes van a ver entalpía estándar. Van a hacer un delta de H con una bolita, condiciones estándar, todo. Pero normalmente nosotros no trabajamos a condiciones estándar, pues, ¿no? Ahorita no estamos a 25 grados, debemos estar quizá a 20, pues. Entonces, la entalpía que yo obtengo acá no me sirve. Y en físico-química van a aprender algunas ecuaciones, como la de Clausius, ¿ya? Para poder calcular esa entalpía a diferentes temperaturas. También se puede calcular la entalpía, por ejemplo, estoy a 20 grados, pero estoy en la costa, a una atmósfera. Me voy a Arequipa, estoy a 20 grados, pero ya mi presión no es 1, quizás es 0,95. Esta entalpía tampoco ya me sirve. Entonces voy a usar otra ecuación para poder modificar esto de acá. Inorgánica, digamos que es el curso que tiene cositas interesantes y bastante aplicables. Y todo lo demás lo tienen que saber, al menos lo de gases, ¿no? Saberlo bien porque lo van a usar bastante en fisicoquímica también. ¿Qué otras preguntas tienen de esta parte del tema? ¿Tienen alguna pregunta, quizá algún ejercicio en particular? A ver, si tienen algún ejercicio me lo pueden enviar. Ya más o menos en 2 minutitos.
Ya, chicos, como solo han estado ustedes hoy día, no iba a hacer mucho taller. El día de mañana, como ya todos han acabado el tema de la semana, voy a hacer el taller de la semana. Creo que lo voy a grabar, ya que va a ser ejercicios de todo lo que han visto, pues, ¿no? Porque el taller que hice el lunes, creo si es que no me equivoco, lo hice, pero casi nadie había llevado el tema. Ya así que no pude hacer ejercicios muy complicados. El día de mañana, como ya acabamos la semana, creo que mi taller es a la 1:30. Voy a pasar los links para que se puedan conectar. ¿Ya? Si es que tienen algún ejercicio específico, quizá alguno que no les sale, mañana lo podemos resolver o me lo pueden enviar por el grupo de WhatsApp. Sí, Dime. profesor, ya estoy en su taller de mañana inscrito ya. ¿Ya? Sí. Yo me inscribí. Ya, chicos, entonces vamos a quedar hasta acá por el día de hoy. Dime, Guadalupe. Disculpe, profesor, buenas tardes. Creo que el taller que está haciendo es de química general, ¿verdad? Porque yo llevo química inorgánica, profesor. Ah, no, es de inorgánica. ¿Es de inorgánica? Sí, inorgánica. Sí, sí es de Ya, como inorgánica. es. Ya, gracias. ¿Ya? Solo que también usas los temas de gases ideales. ¿Ya? Solo que también se usa gases ideales. Por eso tienen que repasar esa parte también. Sí, pago ratón, pero bueno, ya depende si te indican, ¿no? Si te ves en la necesidad de adquirir un valor. Claro. Claro, si te dan más a pesos, ¿no? Ahí lo calculas con pavo ratón. Pero en realidad solo necesitas recordar pavo ratón, ley general y cuándo usarla y cuándo no. Con El eso es formulario suficiente. y teoría, pues, claro. Y un Y poco un de poco de práctica. teoría. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces mañana voy a pasar el link en el grupo de WhatsApp a la 1:30, para que se puedan conectar, ¿ya? Ahí sí ya voy a hacer ejercicios un poco más difíciles, pues. Es ¿Ya? mejor, profesor. Mejor. Ya, gracias, profesor. Sí. Listo, chicos. Cuídense. Entonces ya nos vemos mañana. Por ahí paso por el grupo de WhatsApp los links. Gracias. Gracias, profesor.